La dictadura de Sila dejó en claro la tendencia hacia la autarquía política, hacia la concentración del poder en manos de una sola persona. Luego de la renuncia de Sila, prosiguen la confusión y las sublevaciones. Son los años en que adquieren gran poder político los generales Julio César y Pompeyo, quienes en un principio se aliaron para conseguir sus respectivos cargos. Julio César fue nombrado comandante supremo de los ejércitos romanos del Este, y Pompeyo estuvo al frente de los ejércitos que conquistaron los territorios orientales. En el año 60 a.C., Roma pasa a ser gobernada por un triunvirato conformado por la alianza de los tres líderes romanos de la época: Licinio Cracio, quien había comandado los ejércitos en África y además poseía una inmensa riqueza, y los dos generales ya mencionados, Julio César y Pompeyo. Para el año 50 a.C., Licinio Cracio ya había muerto en batalla, solo quedaban Julio César y Pompeyo, y el Senado, en un intento de retomar su poder, vota la finalización de los mandatos de Julio César y Pompeyo. Pero ninguno de los dos obedece. Cuentan los historiadores romanos que en algún momento en torno al 10 de enero del año 49 a.C., Julio César, con solo una de las 40.000 legiones que comandaba, desobedece las órdenes del Senado de no volver a Roma y cruza el Rubicón, el río que marcaba la frontera norte de Italia. Para nosotros, cruzar el Rubicón ha adquirido el significado de traspasar el punto de sin retorno. Pero no significaba esto para César. Antes de cruzar el río, citó en griego dos palabras del comediógrafo ateniense Menandro. Literalmente dijo: anerrepico cubos, que se lancen los dados. A pesar de la traducción habitual de la suerte está echada, lo que dice la frase es que inicien el juego. Y un juego de resolución incierta, iniciado por César al cruzar el Rubicón. Lo que ocurrió después fueron 4 años de guerra civil entre Julio César y Pompeyo, que se alió con el Senado romano, involucrando a todo el mundo conocido, ya que el enfrentamiento armado se desarrolló en todo el Mediterráneo, desde España hasta Grecia y Asia Menor. En el año 48 a.C., los ejércitos de Julio César derrotan a Pompeyo, quien muere asesinado en Egipto. Se impone así la figura del poderoso César, quien fue investido con los poderes totales y logra ser nombrado primero como dictador perpetuo y luego obtiene las magistraturas. Se lo designa tribuno imperator, que es el jefe supremo del ejército. De ahí viene la palabra emperador. Una de las primeras cosas que hizo fue la reducción del Senado, rebajándolo a la categoría de consejo. Este ya es el primer paso claro hacia la concentración del poder de la Roma imperial, que se va a consolidar luego del asesinato de César a manos de un grupo de senadores en los ya famosos idus de marzo del 44 a.C. Según el relato más antiguo que se conserva, que se escribió 50 años después del asesinato de César, unos pocos días antes de su partida a Oriente, prevista para el 18 de marzo, fue asesinado. Cuando César entraba al foro, una banda de unos 20 senadores se arremolinó en torno a César con el pretexto de entregarle una petición, y allí comenzaron a apuñalarlo. Seguramente han escuchado la historia. Mientras caía, César gritó en griego a Brutus: «Tú también, hijo». Gracias en parte a la elaboración del tema de Julio César de Shakespeare, el asesinato del dictador romano en nombre de la libertad
se ha convertido desde entonces en el patrón del último recurso para la oposición de la tiranía y el asesinato ejemplar. Pero, tal como lo muestra la mirada retrospectiva a lo largo de la historia romana, aquel fue el último de una serie de asesinatos de políticos populares, extremistas y discutiblemente demasiado poderosos. La pregunta es, ¿qué intentaba hacer César y qué lo hizo aparecer tan inaceptable para este grupo de senadores como para que el asesinato fuera la única salida? En principio, César inició un extenso programa de reformas a gran escala de la estructura económica, política y social de Roma. Una de estas reformas todavía hoy permanece en nuestras vidas cotidianas. Con ayuda de los científicos especialistas que conoció en Alejandría, César introdujo en Roma lo que se ha convertido en el sistema occidental moderno del registro del tiempo. El año romano tradicional tenía solamente 355 días y durante siglos los sacerdotes romanos tenían asignada la tarea de añadir un mes extra de vez en cuando para hacer coincidir el calendario civil con las estaciones naturales. Utilizando el saber alejandrino, César corrigió el error y estableció un año de 365 días con adicional agregado al final de febrero cada 4 años. Otra de sus medidas fue la creación de un gran número de colonias nuevas en ultramar para reasentar a los pobres de la ciudad de Roma, distribuyéndole las tierras. Esto le permitió reducir a la mitad el número de receptores de grano gratis a aproximadamente 150.000 en total. Extendió también la ciudadanía romana a aquellos que vivían en el lejano norte de Italia, más allá del río Po. También tenía ambiciosos planes de reformas estructurales que abarcaban desde cuestiones sobre quién podía ejercer un cargo fuera de Roma hasta asuntos de mantenimientos de caminos. Los propietarios serían responsables del tramo frente a sus casas y la gestión del tráfico. No podían circular vehículos de carga pesada en Roma durante el día. Pero una de las cuestiones que más molestó a los senadores partidarios de la República fue el uso excesivo de su clementia, es decir, la clemencia, ya que perdonó a sus enemigos en vez de castigarlos y se mostró dispuesto a renunciar a crueles represalias contra ciudadanos romanos que lo habían traicionado. Por más que en muchos aspectos la clemencia fuera una virtud, era una prerrogativa totalmente monárquica, es decir, la clemencia es la antítesis de la libertas republicana. Por eso sus asesinos podían argumentar que actuaron defendiendo el criterio de libertad y la importancia de las tradiciones republicanas. El mensaje era que el pueblo romano había sido liberado. Como veremos, resultó una libertad bastante rara. Si el asesinato de Julio César se convirtió en el modelo efectivo para eliminar a un tirano, también fue el recordatorio de que deshacerse de un tirano no significa necesariamente la liquidación de la tiranía. Lo que en realidad propiciaron los asesinos fue una larga guerra civil y la instauración permanente del gobierno de un solo hombre.